La Iglesia Bautista de Pontevedra presenta Momentos de Reflexión. Bienvenidos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y serás echado en la cárcel. Padre, como iglesia vamos a abrir tu palabra. Es tu voz, es la autoridad. Reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Reconocemos que el Espíritu Santo es Dios. Y pedimos que Él nos ilumine. Que tú utilices a este mensajero que trae tu palabra en su debilidad, en su fragilidad. Señor, que tu palabra sea honrada y exaltada. Habla a nuestra vida y a nuestro corazón. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Un detallito, versículo 26. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Ha escuchado la doctrina del purgatorio? ¿Ha escuchado la doctrina del purgatorio? ¿Ah? Bueno, muchas personas se preguntan de qué texto se toman esas personas para decir que existe un purgatorio. Aquel lugar, ¿ya?, donde van las personas cuando ya han muerto a terminar de pagar por sus pecados y que hay que pagar favores, hay que hacer reuniones o misas, hay que hacer mandas. Bueno, este es el texto, versículo 26, en donde se apoyan para decir que existe un purgatorio. Basta con que usted solo lo lea para decir que es absolutamente imposible sacar una doctrina de un purgatorio de un pasaje bíblico que no tiene nada que ver con eso. El pasaje bíblico literalmente está hablando de una cárcel y literalmente está hablando de que una persona quedará presa, retenida en esta vida. Entonces, que este pasaje sea usado para lo que es el tema del purgatorio no tiene absolutamente nada que ver y no tiene una base bíblica lo que es la doctrina del purgatorio. Entonces, hemos leído este pasaje hablando de Jesús en el Sermón del Monte. Él está explicando, Jesús está profundizando lo que es la enseñanza de la ley. Un mandamiento, ¿ya?, era no matarás, no matarás. Y nosotros dijimos el domingo pasado, amados hermanos, que Jesús cumple con la ley, que Jesús y sus enseñanzas están de acuerdo con la ley. En tercer lugar dijimos que los fariseos y los escribas no cumplen la ley y finalmente que sus enseñanzas no concuerdan con la ley. Y dijimos que el título de la predicación del domingo pasado era Matando Hermanos. Y llegamos a la conclusión de que muchas veces nosotros hemos matado a una persona. No físicamente con un arma o con un elemento contundente. Pero sí la Biblia nos dice que nosotros podemos matar a otra persona en nuestro corazón por medio de nuestra ira y por medio de nuestros insultos hacia aquella persona. Este domingo, por supuesto, trataremos de terminar
Y el título del mensaje, me costó mucho llegar a la conclusión de este título para este mensaje. En la escuela de predicadores, viendo los días jueves y que está siendo una bendición, el título es algo muy importante. Entonces dije, voy a pensar cómo lo podemos llamar, que el Señor me guíe, y llegué a la conclusión de Matando Hermanos 2. ¿Qué le parece? Me costó, o sea, hubo que pensar un poquito. ¿A cuántos hermanos has matado y no lo sabías? Realmente no lo sabías porque no estudiamos con profundidad lo que Jesucristo quiere decir aquí. La Biblia dice que nosotros podemos matar a un hermano, podemos eliminar a un hermano, podemos dañar a una persona a tal punto que podemos destruir su vida. Y la ira fuera de control, un vocabulario fuerte, grotesco, un vocabulario hiriente puede matar a una persona. O podemos matar a una persona cuando la dejamos de saludar, la eliminamos de nuestra vida y desaparece de nuestras vidas, ¿ya? Usted toma el teléfono y en sus contactos dice, esta persona va a morir para mí, y usted la elimina de su vida. Significa que usted ya la ha matado en su corazón. Dijimos que esto vamos a dividir en 4 generalidades del texto que ya hablamos: la interpretación de los fariseos, la verdadera interpretación del mandamiento y finalmente la solución al problema entre hermanos producidos por la ira. Dijimos el domingo pasado que Jesús no es que va a corregir los mandamientos, no es que Jesús va a agregar a la ley que ya estaba escrita, no matarás. Lo que dijimos que Jesús va a darle, ¿qué cosa? La correcta interpretación al mandamiento. Los fariseos interpretaban el mandamiento diciendo, no matarás. Mire lo que dice el versículo 21 ahí en su Biblia. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? ¿Cuál era el mandamiento? ¿Y es el mandamiento? No matarás. Los fariseos y los escribas solo se apegaban a lo que era lo externo de este mandamiento. Si usted no mataba a nadie literalmente o asesinaba a alguien, el acto mismo, usted cumplía la ley. Y estaba bien con Dios. Pero si en su corazón usted albergaba odio, resentimiento, amargura, odiaba a una persona, mataba a una persona no saludándola más, o la hería con sus palabras, usted decía, yo no tengo problema, estoy bien con Dios, porque no la he matado físicamente. Pero los fariseos nunca hablaban o enseñaban de la intención del corazón de matar. Nunca hablaban de la ira en el corazón. Nunca hablaban de los insultos entre las personas, o nunca hablaban o enseñaban de matar a un hermano ignorándolo. Por eso Jesús entra a interpretar ese versículo 21, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué cosa? De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de... Hermanos queridos, el judío decía, si yo no mato a nadie físicamente, estoy cumpliendo la ley y estoy bien con Dios. Pero aquí en mi corazón puedo albergar odio, amargura, resentimiento, puedo herir a alguien con mis palabras, eso no importa. Jesús dice, sí importa. Y Jesús dice, es exactamente lo mismo cuando usted mata a alguien físicamente a cuando usted lo insulta, lo hiere o lo mata en su vida y en su corazón. Jesús está diciendo, es lo mismo lo externo que lo interno. Jesús está diciendo, es lo mismo lo externo que lo interno del corazón. Y Jesús va a explicar eso y él dice, pero yo os digo, versículo 22, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué cosa? ¿Es pecado enojarse? No. Es pecado enojarse cuando usted y yo nos enojamos ya fuera de control. Y la palabra clave es la palabra enojarse.
Versículo 22. Cualquiera que se enoje contra su hermano. La palabra enojo ahí en la Biblia es la idea de una ira descontrolada. Es la idea cuando usted y yo nos salimos de casillas. Es cuando usted y yo perdemos el control y cosas que no son bíblicas. Y cuando ofendemos o herimos a la otra persona, y cuando decimos algo a propósito para herir a esa persona, los matrimonios entienden. ¿Quién de acá no ha tenido una pelea matrimonial? ¿O quién de usted no ha tenido una pelea con una familia? ¿Ah? Bueno, los solteros, gracias Laurita. Los solteros nunca han tenido una pelea matrimonial, pero ya tendrán el día que se casen, no se preocupen. Cuando usted y yo peleamos, ¿qué es lo que queremos con la otra persona? Hacerle daño. ¿Qué es lo que queremos? Herirla. ¿Qué es lo que queremos? Producir un daño en su corazón. Jesús dice, cualquiera que se enoje, que pierda el control, que tenga una ira descontrolada, que busque la venganza, que haya odio y amargura y sobre todo la falta de perdón, esa persona es culpable de juicio. Es como que mató a la otra persona. Y Jesús dice, si tú te enojas con tu hermano, la palabra hermano en ese tiempo se usaba de la misma nación. El judío le decía al otro judío, le decía, hola hermano, ¿cómo estás? Y no solo se refiere a los hermanos en la iglesia, sino que también algunos estudiosos bíblicos dicen, se refiere a cualquier persona que está a tu alrededor. Puede ser tu esposo, tu hijo, tu amiga, tu abuelita, tu tío, tu mamá, cualquier persona con la cual tú te enojes, pero ya con una ira totalmente descontrolada, tus palabras no tengan control, haya amargura y odio en tu corazón, ya la has matado y eres culpable de juicio. Cuando había una persona que había matado a alguien, se había enojado muy fuerte, era llevado al tribunal local en la sinagoga. La sinagoga tenía un pequeño grupo como los líderes de la iglesia. Y esas personas peleadas iban ante el tribunal en la sinagoga y la sinagoga, los líderes de la iglesia, de la sinagoga, ayudaban a resolver el problema. Y si había un culpable, esas 4 personas determinaban que esa persona era culpable. Ahora, si usted se ha enojado con su hermano, ya ha cometido homicidio en su corazón. Tenemos en la Biblia ejemplos, 2 ejemplos simplemente de personas que pelearon con otro o la ira descontrolada apareció en su vida y en su corazón. En primer lugar tenemos Génesis 4:8, cuando Caín, molesto, enojado con su hermano, guardó odio y resentimiento en su corazón y una mañana le dice Caín a Abel, oye hermano, salgamos a dar una vuelta. Y el hermano dice, bueno, perfecto, salgamos. Y salieron los dos a dar una vuelta. Y la Biblia dice, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. Literalmente lo mató. Le hago una pregunta, ¿dónde comenzó ese asesinato antes de que llegara a ser un acto concreto? ¿Dónde? En el corazón. Caín ya lo había matado ya. Solo estaba esperando el momento para hacerlo efectivo. Eso es a lo que Jesús se refiere. Todo asesinato, una ira descontrolada, insultos que ofenden y matan a la persona, comienzan aquí, en nuestro corazón. La Biblia dice que Caín mató a su hermano. En segundo lugar, en Números 20, 11 y 12, nos relata el ejemplo de Moisés. Moisés se sale de control. La ira se apodera de él. ¿Y qué hace? Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, ¿cómo les dice? Rebelde les dice. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano. ¿Y qué hizo? Hermanos queridos, ¿cuál había sido el mandato de Dios para Moisés? ¿Golpea la peña o habla la peña? Habla la peña. ¿Y va a salir? Agua. Pero la Biblia dice que golpeó la peña.
Y la idea de que golpeó la peña es que lo hizo furioso, enojado. Por eso les dice, rebeldes, le dice al pueblo. Y la Biblia dice, os hemos de hacer salir agua. ¿Él iba a hacer salir agua? ¿Quién iba a hacer el milagro? Dios lo iba a hacer. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Hermano querido, por este simple detallito, Dios lo castigó a Moisés y le dijo, por esto no vas a entrar en la tierra prometida. Y lo único que hizo fue solo mirarla desde lejos, pero por una ira descontrolada, por algo que se salió de control de su vida, él quedó fuera de lo que era entrar a la tierra prometida. Hermanos queridos, ¿es pecado enojarse? No, no es pecado enojarse. Es pecado cuando nos enojamos, no es bíblico como lo tenemos que hacer. La Biblia nos dice en Números 11 del 1 al 2. Le hago una pregunta, ¿Dios se enoja? ¿Dios es un Dios de ira? ¿Jesús se enojó estando en esta tierra? La Biblia nos enseña que Dios se enoja. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de ira. Pero la ira y el enojo de Dios nunca son pecado. Miren Números 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. ¿Y qué hizo? Ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Dios escuchó la queja del pueblo y Dios se enojó. La ira de Dios cayó sobre ese pueblo. Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacerle bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor, ¿con qué? Jesús miró a todos a su alrededor y Jesús se enojó, dice la Biblia. Aquí está. Entristecido por la dureza de sus corazones, se dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Hermanos queridos, Dios se enoja. Dios es un Dios de ira. Jesús se enojó. El problema no es enojarse. La palabra en el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje es cuando ya la ira se sale de control. Es cuando ya los insultos quieren matar y destruir la vida de la otra persona. Es cuando usted y yo en nuestro corazón albergamos el odio, el resentimiento, la amargura y sobre todo falta de perdón. Falta de perdonar, falta de reconciliar. ¿Ha dicho usted alguna vez, no, con esta persona nunca más? ¿Ha dicho usted o he dicho yo, no, con esta persona nunca más me volveré a saludar, nunca más lo volveré a encontrar, nunca más? Y hay personas que guardan amargura, odio y resentimiento por muchos años. No solo contra Dios, sino que contra las personas con las cuales rodea. Familias divididas enteras. Hermanos en Cristo que no se saludan más. Hermanos en Cristo que no son capaces ni siquiera de una mirada, de un saludo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Tú puedes matar a una persona cuando tú dejas que tu ira, tu descontrol se salga y mates a la otra persona. Efesios 4, 26 y 27. Airaos. Sí, enójate. Puedes enojarte. La Biblia dice, debes enojarte con algunas cosas. Pero la Biblia dice, pero no pequéis. ¿Puedo enojarme? Sí, claro que sí puedo enojarme. El detalle es que no puedo pecar. Y ese hilito que divide entre airaos y no pequéis es un hilito muy delgadito. Porque cuando nos enojamos con otra persona, lo primero que queremos es hacerle daño a la otra persona. Y ahí comienza lo que entra la ira descontrolada, y la ira descontrolada va acompañada de las palabras. Mire lo que dice el versículo 22. Yo os digo que cualquiera que se enoje, ya hemos estudiado la palabra enojar, es una ira descontrolada. No tiene control. Y en nuestro corazón queremos hacer daño a la otra persona. Y dice,
contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que dice ahí, diga. Ya la ira descontrolada va acompañada de las palabras. Fíjese cómo Jesucristo aquí va a poner el arma más poderosa y peligrosa que tiene el ser humano, que es su hablar. Y Jesús va a poner al mismo límite lo que es una pistola con la lengua. Jesús va a poner el mismo límite lo que es la lengua con un bate de béisbol o cualquier elemento. Y mire cómo Jesús va a decir, y cualquiera que diga. Hermano, qué terrible que es la lengua. Qué terrible que es nuestros labios o nuestra lengua cuando está fuera de control. Podemos decir cosas con las cuales podemos matar a una persona. La lengua tiene un poder increíble. Una vez escuché un estudio bíblico que decía 20 centímetros necesarios. Ese era el título para las escuelas de predicadores del día jueves. Título, 20 centímetros necesarios. ¿Y por qué? El predicador decía que es necesario tender un puente entre esto y acá. ¿Qué hay acá? Nuestra mente, nuestra forma de pensar. Y esto debe estar unido con la lengua. Porque si nosotros pensáramos lo que fuéramos a decir, muchas veces no lo diríamos. ¿Cuántas veces usted habrá dicho, ¿para qué habré dicho eso? ¿Por qué dije eso? Y alguien ha dicho, la palabra cuando ya salió, ya no hay forma de que vuelva atrás ni recuperarla. Hermanos queridos, aquí Jesucristo va a decir lo siguiente. Ahora, debemos enojarnos, sí, pero debemos enojarnos en primer lugar por lo que ofende a Dios. Hay que enojarse con el pecado. Con eso debemos enojarnos. La Biblia dice, debemos enojarnos porque ofenden la santidad de Dios. Debemos enojarnos porque desobedecen la palabra de Dios. Debemos enojarnos con el pecado de la persona. Debemos enojarnos, pero sin pecar, sin insultar, sin ofender, sin guardar rencor, sin guardar amargura. Usted se puede enojar con su hijo, con su esposo, con su esposa, con su mamá, con su abuelita, con su vecino. ¿Puede enojarse? Sí. Sí puedo enojarme. Pero lo que no puedo hacer es llegar al pecado, a la falta de control y a la idea de ofender. Enojarse, pero sin matar a esa persona. ¿En dónde? En su corazón. Por eso nos enojamos bíblicamente. Me enojo porque esa persona ha pecado. Me enojo porque esa persona ha ofendido a Dios. Me enojo porque esa persona ha desobedecido a Dios en su corazón y con sus actos. Pero cuando yo me enojo fuera de control, yo puedo matar a una persona, y eso es lo que Jesucristo está diciendo. ¿Y dónde nace todo eso? Aquí, en nuestro corazón. Hermanos queridos, somos tan buenos para perder el control. Somos tan buenos para salirnos de casillas. Es tan fácil a veces cuando decimos o hacemos cosas de las cuales después decimos, ¿para qué lo habré dicho? ¿O para qué lo habré hecho? Por eso Jesús dice, cuidado, cuidado. Es muy grave cuando tú te enojas, te sales de casillas e insultas a tu hermano. Es tan grave que es igual que si lo mataras. Y fíjese que la Biblia dice, mire versículo 22, ayúdeme por favor. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ¿ante dónde? Fíjese que Jesús repite dos veces una cosa. Si insultas a tu hermano, eres culpable de juicio. Y Jesús aquí va a decir en el versículo 22 cómo a veces la ira descontrolada, las palabras sin control van subiendo de tono. ¿Se da cuenta usted lo que dice el versículo? Comienza el versículo 22 diciendo, cualquiera que se enoje y diga necio a su hermano será culpable de
juicio. La palabra necio es la idea de estúpido, imbécil, tonto, cabeza hueca. Cuando usted le dice a una persona, a su hermano, fuera de control, con una ira descontrolada y quiere matar a esa persona con sus palabras, basta que usted le diga, qué estúpido que eres, qué estúpida que eres, qué imbécil que eres, qué tonto que eres. ¡Qué cabeza hueca! No hay nada acá adentro. Cuando usted y yo decimos estas palabras, Jesús dice, eres culpable de juicio. Cuando usted está tranquilo. Oye, necio, ven. Usted no va a decir eso. Tonto, ven. Cabeza hueca, venga, vamos a conversar un rato. ¿Usted dice eso? No. Mi amor, vamos a conversar un rato. Querido, querida, hijo mío, precioso, preciosa, venga, conversemos un rato. Usted solo tiene palabras de amor y de edificación. Pero cuando surge el conflicto, viene la pelea, la ira va creciendo, se activa la ira con la lengua. Qué tonta que eres. Qué imbécil que eres. Qué cabeza hueca, dura, tonta que eres. Y el propósito es herir y el propósito es matar a esas personas con mis palabras. Eso es lo que Jesús está diciendo. Cuidado, cuidado. Te puedes convertir en un asesino o en una asesina de esa persona. Y la Biblia dice, serás culpable de juicio. ¿Ante quién? Ante el concilio. Fíjese que Jesús dice, versículo 22, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ¿ante quién? Cuando dice necio en primer lugar, perdón, cuando usted se enoja contra su hermano, ¿es culpable ante quién? No, dice el versículo 22, cualquiera que se enoje contra será culpable ¿de qué? De juicio. Ahí solo de juicio. Los 4 o 5 líderes de esa sinagoga. Ahora Jesús dice, si tú llamas necio ya a tu hermano, es más grave. Y te van a llevar delante de quién? Del concilio. ¿Se da cuenta cómo va subiendo la gravedad de las palabras y la gravedad del juicio? Ya no es ahora, si dices necio a tu hermano, ya no es que te van a llevar delante de esas 4 personas en la sinagoga, sino que ahora te van a llevar delante de quién. ¿Usted sabe quién era el concilio? Era un grupo de sabios o líderes de Israel compuesto de 70 personas. Y la mayoría de esas 70 personas eran fariseos, escribas o maestros de la ley. Jesús está diciendo, si llamas necio a tu hermano, te van a llevar delante del concilio y ya eres culpable de juicio. Ahora, Jesús sabe que cuando estamos peleando, nuestra ira y nuestras palabras van en, hermano, ayúdame, van en aumento. Ya le dije, ya me enojé. Segundo, ya lo llamé necio, lo que significa ahí, Jesús sabe que cuando la ira se sale, cuando nuestro genio se sale de control, viene la siguiente etapa que es aún más grave. Mire lo que dice versículo 22. Y cualquiera que le diga, ¿qué cosa? Fatuo. Mire lo que está diciendo. La palabra fatuo es la idea de una persona necia. Es una persona irreflexible. Es una persona rebelde y llega a un punto de pensar de que esa persona es apóstata, hablando en el sentido espiritual. La palabra fatuo es la idea de una persona que no piensa, que no tiene la capacidad de pensar, que es un necio. Cuando usted llama necio a una persona, le está diciendo, eres una persona que no piensa, eres una persona que no ocupa su inteligencia que Dios le ha dado. Le está diciendo, no sirves para nada. Y la Biblia dice que estos insultos van acompañados de la ira descontrolada, dichas para herir. Cuando ofendemos o herimos a un hermano, olvidamos que esta persona está hecha a la imagen de ¿quién? A la imagen de Dios.
Y aquí Jesucristo ya va a irse a lo más extremo. ¿Qué es lo más extremo? Mire cómo termina el versículo 22. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué cosa? Ópale. Primero dice, si te enojas con tu hermano, eres culpable de juicio. Esas 4 personas en la sinagoga. Pero si ya le dices necio, cabeza hueca, que no sirves para nada, ya te van a llevar delante del concilio, las 70 personas. Pero si ya llegas a la ofensa final, que es fatuo, la Biblia dice que quedarás expuesto ¿a qué cosa? Al infierno de fuego. Y Jesucristo aquí va a usar el extremo para que nosotros podamos entender y discernir lo que significa matar a una persona con mi ira, con mis palabras, cuando yo quiero ofender y matar a esa persona. Hermanos queridos, estamos hablando de cosas delicadas. Estamos hablando de cosas profundas. Y estamos hablando de cosas que Jesús dice aquí, ten cuidado. Ten cuidado. Oye Jesús, yo nunca he matado a nadie. Y Jesús dice, ¿seguro? ¿Mataste ya aquí en tu corazón? ¿No lo mataste cuando el otro día lo insultaste, la heriste? ¿No lo mataste ya cuando guardas amargura y odio en tu corazón? ¿No lo mataste cuando ya lo eliminaste de tu vida? ¿No lo mataste cuando ni siquiera quieres arreglar el problema y la circunstancia? Y Jesús va a decir, cuidado con tu lengua. Tu lengua es capaz de atravesar el chaleco antibalas más profundo que haya. Usted puede ponerse un chaleco antibalas gruesísimo. La lengua y las palabras atravesarán ese chaleco antibalas. Me encantó este dibujo. Creo que no necesita explicación, ¿no? ¿No? Bueno. La Biblia enseña que las palabras a veces son como golpes de espada y podemos matar a una persona. Junte 2 cosas, la ira fuera de control y una lengua suelta, matan a cualquier persona. Y eso es lo que Jesús aquí está diciendo. Y Jesús dice, quedarás expuesto al infierno de fuego. Significa que la persona que tiene una ira descontrolada, que su lengua es pero terriblemente peligrosa para matar, insultar a una persona, que aquella persona que guarda amargura en su corazón, que busca la venganza, que odia, que no quiere reconciliarse, significa que esa persona perderá su salvación en Cristo y quedará expuesta al infierno de fuego. ¿Significa eso realmente? Y aquí, hermanos queridos, se abre una sinnúmero de opiniones frente a esta situación. Porque lo que estamos diciendo es lo siguiente, por favor. Usted viene a la iglesia, se sienta acá, alaba, ofrenda, ayuda, colabora todos los domingos, saluda, ríe, pero tiene un geniecito y una ira y su lengua es pero terriblemente afilada. Alguien dijo, cuidado, no te muerdas la lengua porque puedes morir envenenado. Alguien dijo así. Y usted es una persona que constantemente la ira se sale de control, se enoja y vive matando personas y viene a esta iglesia. ¿Significa que usted ha perdido su salvación? ¿Significa eso? Vamos a mirar esto primero. La Biblia dice, quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra expuesto es la idea de que eres merecedor del infierno. ¿Por qué es merecedor del infierno? Porque ha quebrantado el mandamiento de no matarás. Y la Biblia dice, cualquiera que desobedeciere la ley será culpable de juicio. Y Jesús va a usar la palabra infierno, Gehenna, ¿ya? Y la palabra griega pronunciada por Gehenna se deriva del hebreo Genión, el valle de Tofet. Y Gehenna
es un lugar en el Valle de Ginón donde en tiempos antiguos se ofrecían sacrificios humanos. Estamos hablando de un lugar literal, ¿ya? Y donde se quemaba perpetuamente la basura, la cual simboliza para el pueblo judío el juicio eterno de Dios. En Israel había un lugar específicamente que era como un quemadero de basura. ¿Cómo podríamos decir acá? Un Doña Juana. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? En ese lugar hay constantemente fuego porque la basura se va quemando y el fuego siempre está ardiendo. Jesús va a usar esa figura para darnos más o menos una ilustración de lo que será el infierno. Y Jesús dice que ese lugar, la persona que mata constantemente está expuesta, es merecedora a ese lugar, porque ha matado a otra y ha quebrantado la ley de no matarás. ¿Significa que esa persona perdió su salvación? Hermanos queridos, si hay algo que la Biblia ratifica es que la salvación en Cristo jamás se pierde. Por dos razones. Una, porque no está basada en lo que yo hago. Está basada en lo que Cristo hizo. ¿Listo? Y segundo, si la salvación se perdiera, no he encontrado ningún versículo que me diga cómo recuperarla. No va a encontrar ninguno. Entonces Jesús está diciendo que esa persona es merecedora del infierno. Por supuesto que sí, porque acaba de quebrantar. ¿Alguno de nosotros no era merecedor del infierno? Dígame. ¿Hay alguien que acá puede decir, no, es que yo no merecía el infierno? Dígalo para que lo saquemos afuera y lo apedreamos entre todos, porque realmente es... Todos somos, ¿qué cosa? Merecedores del infierno. Porque todos hemos quebrantado la ley. Entonces, ¿por qué somos salvos? Porque alguien externo a mí pagó por mis pecados e hizo que esa salvación sea posible. Entonces la salvación no se pierde. Lo que aquí Jesús está diciendo es que aquella persona que mata eso es merecedora del infierno. Obvio. Y todos nosotros somos... Pero hay otros estudiosos bíblicos que opinan lo siguiente, que quizás esa persona que vive matando, que su lengua está fuera de control, que su ira está fuera de control, sencillamente es que nunca ha nacido de nuevo, nunca ha sido salva, nunca ha venido al conocimiento de la verdad y el Espíritu Santo no mora en su vida. No, es que yo recién llevo 10 años el Evangelio y mucho no he crecido. Bueno, es que yo nunca he sido discipulado o nunca he estudiado la Biblia. Hermanos queridos, siempre habrá esa pequeña diferencia. Bueno, ¿es salvo o no es salvo? Una cosa sí le puedo decir. 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura y lamentablemente, por así decirlo, los frutos o la vida distinta evidencia. Si usted hace 5 años atrás tenía un genio y un carácter, y vivía matando hermanos con su lengua, y han pasado esos 5 años, y usted sigue igual, o yo sigo igual, ahí hay que hacerse una pregunta, porque la Biblia habla de un cambio. La Biblia habla de un antes y un después. Y hay que preguntarse realmente, ¿he nacido de nuevo? ¿Realmente el Espíritu Santo habita en mi ser? ¿Realmente hay un proceso de cambio que la Biblia habla? Hay que hacerse esa pregunta. Pero si usted nació de nuevo y ya su genio y su carácter ya han ido, Dios ha empezado a usar su amor y misericordia y nos va a ir haciendo madurar, y ya ese genio y ese carácter ha bajado, ya su lengua está un poquito más en control, la Biblia dice que esa persona ha evidenciado por sus frutos de que esa persona ha nacido de nuevo. Jesús aquí está diciendo, oiga, es grave lo que estamos hablando. Es grave, es muy grave. Ahora,
Versículo 22. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Es bueno usted para vivir enojándose con las otras personas? ¿Es usted o yo una persona conflictiva? ¿Es una persona que arma problema con todos? ¿Es una persona que vive peleándose con todo el mundo? Jesús dice, eso no puede ser. Eso no debe ser, porque serás culpable de juicio. Versículo 22. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Es usted una persona que vive ofendiendo, hiriendo, maltratando, matando a una persona con su lengua? Jesús dice, eso no está bien. Eso no debe ser así. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué cosa? Al infierno de fuego. Es tan grave lo que estás haciendo que tu lengua, no se preocupe por eso, sí, que tu lengua es un peligro. Cuidado, quizás no has nacido de nuevo y eres merecedor de lo que será el infierno. Un paréntesis. ¿Usted sabía que Jesucristo fue el predicador del infierno? ¿Fue el que más habló del infierno? Bueno, hermanos queridos, en unos domingos más vamos a tomarnos unos 2 o 3 domingos para ver a Jesucristo hablando del infierno. Porque eso es una realidad, no lo podemos obviar ni negar. Uy, no, esos domingos no vengo. Eso no soluciona nada. Ahora, ¿Jesús sabía que nosotros vamos a vivir peleándonos quizás? Sí, claro. ¿Él sabía que muchas veces el genio y la ira se sale de control? ¿Él sabía lo peligrosa que es la lengua? Sí, por supuesto que sí. Hermano querido, la ley de Dios no solo se encarga de mostrar lo malo, sino que también se encarga de mostrar cómo reparar lo malo. Gracias a Dios que existe el versículo 23 en adelante. Gracias a Dios que existe. ¿Por qué? Ahora, mire lo que dice acá antes de eso. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué cosa? Homicida. Todo aquel que aborrece, odia, detesta, ha matado en su vida a su hermano, ¿es qué cosa? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene ¿qué cosa? Permanente en él. Lo que está diciendo aquí Jesucristo es que un creyente no puede matar por toda su vida a una persona. Hermano querido, estoy terminando. Usted y yo como creyentes jamás en nuestra vida podemos decir con esa persona nunca más. No, bíblicamente no podemos hacerlo. Ah, pastor, pero es que yo no quiero volver a tener una relación con él y ahí volvemos a lo mismo. Perdonar, arreglar la situación no significa que usted va a volver quizás a tener la misma relación con esa persona. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, lo que a veces pasa. Usted dice, quiero hacer un negocio. Ay, ¿quién mejor que mis hermanos de la iglesia? Con ellos, ahí voy fijo que no me tumban. Y usted quiere hacer un negocio y tiene una platita y dice, con este hermano es fijo porque es hermano. Y usted va y lo llama hermano, hacemos un negocio. Y el hermano dice, ah, claro, por supuesto, vamos 70-30. No, pues ya empezamos mal, dice usted, no. Y realizan el negocio y usted al tiempo después se da cuenta de que el hermano lo tumbó. Literalmente lo tumbó. Y aquí viene un consejo. Un pequeño consejo. En un negocio con un hermano. Pregunte. ¿A quién? Primero, a Dios. Y segundo, usted como que no quiere la cosa, pasa un día. Oiga, pastor, yo quiero hacer un negocito con el hermano. Y el pastor dice, no se meta ahí. Listo. Y el hermano dice, no me meto ahí.
¿Y por qué no me meto ahí? Eso no es de su incumbencia. Simplemente el pastor le pasa y no se meta ahí. El pastor, dentro de sus responsabilidades, es apacentar, cuidar, proteger, alimentar, orientar, aconsejar. Y el pastor puede que tenga un poquito más de información que usted. Y quizás el hermano con el cual tú quiere hacer ese negocio, tiene cierto, cuadra la caja, está necesitado de plata, hizo un negocito hace muchos años atrás medio raro y está adelante, y el pastor sabe eso, está orando, está trabajando. No se meta. Listo. Ahora, si usted se mete en ese negocio y ni le pregunta a Dios ni al pastor y después lo tumban, Lola, listo. Lo tumbaron y usted está enojado en su corazón con razón. Ya no, con ese nunca más. Lo mató con su lengua, lo mató en su corazón y dice nunca más con él. La Biblia dice que eso no está bien. La Biblia dice que usted debe ir y arreglar ese problema. Perdonar. Pero es que me tumbó. Perdonar. Perdonar significa que usted volverá a abrazarlo, quererlo. No. Pero ya no lo ha matado en su corazón. ¿Significa que usted va a volver a hacer un negocio con esa persona? No, pues si usted vuelve a hacer un negocio con esa persona, es que ya desconfío de la salvación suya, porque ya es necio. Hermanos queridos, la Biblia dice que eso no es posible. ¿Por qué? Porque es homicida. Santiago 3, 9 y 10. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella, ¿qué dice? Dios mío, yo te canto en esta mañana. Qué lindo que es alabar al Señor. Y hermanito querido, y llega a la esquina, oye, pero ¿cómo se te ocurre? La Biblia dice que eso no cuadra, no va junto. ¿Cuál es el primer mandamiento, gran mandamiento? ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Terminamos con estos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En la tierra solo hay dos familias. Nada más. En esta tierra. Los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? ¿A cuál familia pertenece usted? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Jesús ha llegado a lo profundo del problema. Ya llegó. ¿Dónde? Al corazón. Él nos ha explicado qué significa no matarás. Entonces ninguno de nosotros puede decir yo nunca he matado a nadie. O lo hemos matado con nuestra ira, lo hemos matado con nuestra lengua, lo hemos matado con nuestra venganza, con nuestro odio, con nuestra falta de perdón. A alguien hemos matado. El matar a un hermano en el corazón, el matar por medio de la ira descontrolada, el matar por medio de los insultos. Aquel que mata a un hermano es como si no fuera salvo, un hijo de Dios o no ha nacido de nuevo. Gracias, yo sé. Qué lindo cuando hay una reconciliación bíblica. Versículo 23, ¿cómo empieza? Por tanto, pare ahí, por tanto. Y si Dios lo permite, bueno, terminaremos este pasaje con lo que es la reconciliación entre los hermanos, el perdón que debe haber entre los hermanos, la relación que debe haber entre las personas. Por eso Jesús dice, por tanto, la ley muestra lo malo de nuestro corazón, pero también la Biblia nos enseña la realidad de cómo arreglar lo que está mal hecho. Y es aquí, desde aquí,
es donde muchos hermanos nos quedamos. Ya hay algo peleado. Ya hay un conflicto que no tiene solución. La Biblia dice, sí tiene solución. La Biblia dice, sí debes hacerlo. Por tanto, la Biblia habla de lo que es la reconciliación. ¿Ha matado a alguien? ¿Ha asesinado a alguien? ¿Ha matado a alguien en su corazón con sus palabras? La Biblia dice, bueno, si ya lo hiciste, ya. Por tanto, ahora viene la siguiente parte. No te puedes quedar ahí.